¿Cómo están? ¿Pueden escucharme? Vale, que mira, sí, se escucha. Ok, gracias. Vamos a iniciar la clase de hoy. Esperen un momentito. Vayan sacando sus apuntes del avance. Van a tomar nota de lo siguiente, por favor. Eh, Fíjense, por favor, cuál es el último punto que hemos desarrollado con ustedes. Pueden fijarse en su avance. Hicimos tabla de recursos, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, exactamente eso. Ahí quedamos, ¿no? En tabla de recursos. Exactamente, la tarea de recursos. Ok, esperen un ratito, por favor.
Van a anotar una agenda, esperemos un ratito, voy a sincronizarla. Bien, anoten por favor las siguientes fechas. Bueno, como saben, ya estamos prácticamente a 2 semanas y un poquito más de terminar lo que son las clases. Para eso vamos a elaborar un cronograma para que así también puedan planificar sus actividades, ¿ok? Bien, ahora entonces, vamos con la primera. Son 3 actividades que nos quedan pendientes. Escribamos la primera, viene a ser
la presentación del PAPS, es decir, el plan de administración de proyectos de software, que seguramente lo vamos a estar terminando entre hoy y la siguiente clase, con todos los puntos que ya habíamos comentado previamente. Entonces, eso lo van a entregar ustedes el miércoles 13 de julio. Ok, entonces, miércoles 13 de julio deben entregar el PAPS completo, aplicado obviamente al proyecto de la materia. Vamos con lo segundo. La segunda actividad viene a ser el proyecto final, que incluye obviamente el software plenamente terminado del proyecto, más obviamente su documentación. Eso el miércoles 20 de julio. Miércoles 20 de julio. Finalmente tenemos el examen final. Esto anótelo claramente. El examen final es el martes 26 de julio a las 4 de la tarde. Martes 26 de julio a las 4 de la tarde. Sé que ustedes no vienen los martes, ¿no es? Pero ese día lo tenemos que tomar porque es un examen multigrupo. Es decir, van a estar ustedes y también va a estar el otro grupo que viene martes y jueves. Entonces, les estoy avisando con tiempo para que puedan programar sus otras actividades. Repito, examen final de Ingeniería de Software 1, martes 26 de julio a las 4 de la tarde. Es más probable, sujeto a confirmación, pero todo va a depender de las condiciones que se den sobre la pandemia, que este examen sea presencial. ¿Ok? De otra manera, dada la situación que se presente en el tema de la pandemia, porque en teoría vamos a entrar en un nuevo pico, algo así que dicen. Pero si no pasamos a mayores y las cosas están como ahora, sería el examen presencial. Pero, les repito, eso es sujeto a confirmación. ¿Qué es lo que está a confirmación? Si va a ser presencial o va a ser virtual. Lo que está plenamente confirmado son las fechas y la hora. Entonces, en síntesis, el PAPS del proyecto, miércoles 13 de julio en la plataforma. Proyecto final, miércoles 20 de julio. También van a publicar ahí en la plataforma la documentación final del proyecto y luego harán la correspondiente presentación completa del proyecto y su respectiva defensa. Y finalmente el examen final, que sería el martes 26 de julio a las 4 de la tarde. ¿Se entiende? ¿La anotaron? Bueno, entonces vayan colocando esa agenda y quedamos así. Bien, esperemos un ratito, vamos a...
¿Les parece bien, no? Las fechas. La otra opción sería adelantar una clase todo, así tendrían más tiempo para el examen final. ¿Les parece que adelantemos una clase o está bien así como está? ¿Así nomás? Así no, está bien. Está bien, tal cual, ingeniero. Ok. Está bien, ingeniero. Bien. Esperemos un ratito. Bien, esperemos un ratito, voy a entrar a la plataforma, voy a crear una actividad para que ya quede registrado. Bien, si entran a la plataforma, van a encontrar una actividad con el nombre que dice PAPS. Ahí lo que van a hacer es publicar el documento que correspondería al plan de administración de proyectos de software aplicado al proyecto de la materia, es decir, a ese proyecto que están trabajando en grupo, ¿se entiende?
Eso sí, tomen en cuenta el siguiente detalle, y esto lo voy a decir una vez y cuidado luego se olvide. Con todos los datos típicos que se colocan en la carátula, me refiero al nombre del proyecto, nombre del grupo, número del grupo, etcétera. Deben colocar el nombre y el apellido más el número de registro de los alumnos que participan en el grupo. Pero solamente coloquen los nombres de los alumnos que realmente están en condiciones de que a ustedes les puedan representar. ¿Ok? Porque a veces alguien coloca a un compañero que no ha participado y de pronto cuando yo hago la revisión es probable que me quede solo con un alumno y de repente solamente se queda él. La presentación puede ser presencial, podría ser virtual, eso va a ser sujeta a confirmación como les decía. La documentación siempre la van a subir en la plataforma, siempre. Por más que sea la defensa y la presentación del software presencial, la documentación nunca lo van a imprimir por lo pronto, siempre va a estar en la plataforma. Entonces asegúrense de colocar los nombres solamente a aquellos jóvenes que han participado. ¿Se entiende? Ok, entonces ya está en la plataforma, tienen como una semana y un poco más para poder terminarlo. Como les decía, prácticamente el plan de proyecto lo hemos terminado, nos falta ver uno o dos puntos que seguramente entre hoy y la siguiente clase lo vamos a estar terminando. Y luego vamos a empezar ya con lo que viene a ser la presentación del respectivo PAPS. Bueno. Anotemos lo siguiente. Bueno, coloquen como un título planificación del tiempo. Bueno, durante este punto, este tema en realidad vamos a comentar de algo que probablemente es muy trivial dentro de lo que son la planificación de los proyectos. Sin embargo, cobra una real importancia para tener la posibilidad de hacer un buen control, seguimiento a un determinado proyecto. Ustedes saben que cuando se desarrolla proyectos de software, por lo general se invierte una cantidad de tiempo considerable. No sé, mínimamente hablemos expresado en meses, lo cual en primera instancia para muchos podría significar bastante tiempo. Probablemente inclusive hay gente que lo toma muy de manera exageradamente optimista, es dicho tiempo. Y al final terminamos con ciertos problemas que son bastante desconocidos, ¿no? Los problemas más conocidos tienen que ver, por ejemplo, con el incumplimiento de fechas de entrega. Es cierto que dentro de lo que es el ámbito en la planificación de proyectos, uno hace estimaciones de tiempo, por ejemplo, de costos. En este caso, vamos a hablar de tiempo, y de costo ya hemos hablado. Y en esas estimaciones de tiempo,
El desafío es que esa estimación de tiempo realmente se termine cumpliendo. Porque se entiende que cuando, por ejemplo, nosotros presentamos un perfil, un plan de proyecto a quien corresponda, esos que hacen la aprobación, entre las cosas que seguramente toman como referencia para aprobar una propuesta de proyecto, es el tiempo de entrega, ¿no? Obviamente el tiempo de entrega es una de las variables muy importantes dentro de lo que viene a ser la planeación de los proyectos. Existen distintos enfoques para manejar el tiempo. El enfoque tradicional, por ejemplo, es colocar un tiempo o una fecha de entrega tope, única, donde en teoría vamos a hacer la entrega completa del proyecto. Y normalmente esa fecha es relativamente lejana. No sé, pongamos un ejemplo, 10 meses, 12 meses. Entonces, pensar en 10 meses y 12 meses, quizá un poco menos, es mucho tiempo, pues, ¿no? Y realmente puede ser que sea así el tiempo que se requiera para desarrollar un proyecto. Y la pregunta puede ser, ¿qué voy a hacer en ese tiempo? ¿Cómo voy a organizar para no caer en los clásicos problemas? Como el clásico situación donde hay gente que se consume rápidamente un porcentaje muy alto del tiempo disponible. Sin embargo, tiene un avance bastante corto en el desarrollo. Es como que colocamos un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que del 100% del tiempo disponible, un 70% del tiempo ya se consumió. Y cuando vemos lo que hemos avanzado, resulta que apenas avanzamos un 30%. Es decir, nos quedaría un 30% de tiempo y nos falta un 70% de trabajo. Esas situaciones pueden ocurrir cuando no hay un buen sistema que nos permita realizar un seguimiento, una planeación apropiada del manejo del tiempo. Les decía que hay dos maneras de gestionar, hay distintas maneras, pero vamos a resaltar dos formas de gestionar lo que viene a ser el tiempo. Por un lado, basado en un enfoque tradicional, donde yo defino una fecha tope de entrega, normalmente lejana, que la idea es hacer una sola entrega. Y la otra ya es basado en un enfoque de tipo, llamémoslo así, incremental, donde lo que yo voy a hacer es hacer entregas parciales. Seguramente muy pronto, y decir muy pronto a veces puede sonar realmente muy pronto. ¿Por qué? Porque un enfoque, por ejemplo, como el ágil, podría organizarme un conjunto de sprints, un conjunto de ciclos, donde cada ciclo, fíjense, podría durar, qué sé yo, entre 3 semanas, 4 semanas. Eso significaría que si el proyecto más o menos parecería que va a demorar unos 10 meses, estaríamos hablando más o menos como de unas posibles 9, 10 entregas parciales. Donde la ventaja fundamental de un enfoque ágil seguramente va a estar en función a que el cliente muy pronto va a tener un producto que podría empezar a usar, el cual se debería producir desde el primer ciclo o el primer sprint. Ahora, obviamente, y se entiende, pues, ¿no? Que el primer ciclo o el primer sprint va a implementar unos cuantos funcionalidades del software que se requiere. Y en la medida en que se vaya avanzando, seguramente el software va a ir teniendo más funcionalidades a lo largo del proceso. ¿Cuándo usar un enfoque clásico y cuándo usar un enfoque basado en lo ágil o en los sprints? Bueno, pueden depender de muchas cosas. Sin embargo, un criterio bastante claro
es el siguiente. Un enfoque de tipo tradicional seguramente es conveniente ocuparlo cuando yo tengo la seguridad que todas las características, requerimientos del proyecto que voy a desarrollar están plenamente definidas de entrada y estoy seguro que en el camino no van a sufrir mayores variaciones. No hay por qué no funcionaría un enfoque tradicional. Claro que va a funcionar. Pero si es lo contrario, ¿qué es lo contrario? Estamos frente a un proyecto donde los requerimientos son muy dinámicos, por un lado. O por otro lado, el equipo de desarrollo tampoco tiene la suficiente experiencia como para asegurar que lo que se va a entregar es plenamente consolidado. O de repente también estamos frente a clientes que no les interesa una entrega completa, sino les puede entregar una entrega sucesiva, pero muy pronto, con funcionalidades que van a ir incrementándose a lo largo del desarrollo. Entonces, ahí podría funcionar bastante bien un enfoque como Scrum. La naturaleza de los proyectos generalmente va en esa línea, ¿no? Es muy natural ver hoy por hoy que los proyectos son muy dinámicos en todo sentido, por lo cual se nos haría bastante interesante poder ocupar un proceso basado en esquema de tipo incremental e iterativo. Lo que yo les voy a comentar puede ser aplicado tanto a un enfoque ágil como un enfoque tradicional. Ya son ustedes que van a desarrollar el proyecto que verán las particularidades. Por ejemplo, cuando hagamos un cronograma, si estuviera trabajando sobre un enfoque tradicional, el cronograma tendrá que cubrir los 10 meses más las funcionalidades completas del software. En cambio, si estuviera un enfoque ágil, seguramente la idea va a ser una planeación por cada sprint. Ustedes saben muy bien que dentro de lo que es Scrum, por ejemplo, existe justamente la planeación del sprint. Y entre otras cosas que debo hacer durante esa planeación del sprint es justamente estas actividades. Por un lado, saber qué voy a hacer en ese sprint o en ese tiempo. Y por otro lado, seguramente también poder identificar plenamente el conjunto de actividades y funcionalidades que se van a desarrollar. Bien, entonces dicho eso, pasemos a hablar de manera general. A ver, cuando hago una planeación de tiempo, seguramente vamos a tener que usar un conjunto de herramientas para su posterior aplicación. Yo lo puedo escribir bonito un plan, pero lo difícil va a ser, más que difícil, lo interesante va a ser, o el desafío en todo caso, va a ser hacer que ese plan se cumpla. Para eso seguramente existen un conjunto de técnicas, desde lo que viene a ser, por ejemplo, las reuniones técnicas formales, lo que propone un enfoque clásico, o lo que propone, por ejemplo, un proceso basado en Scrum, las reuniones diarias, el poder ocupar software que nos permita gestionar y ver cómo es el progreso de las diferentes actividades, utilizando software tipo Trello o cosas similares. Pero más allá de eso, siempre van a haber dos actividades fundamentales que debemos realizar durante la planeación de un tiempo. Decíamos, no siempre que nosotros hablamos de lo que viene a ser la determinación de
que voy a hacer en el tiempo, en ese tiempo, al final voy a tener que realizar estas dos actividades. Primero, definir las tareas. ¿Tareas de qué? Las tareas que vamos a realizar en el tiempo disponible que tenemos. Si es de todo el proyecto, pues coloco de todo el proyecto. Si es de un sprint determinado, colocaré del sprint que corresponda. Una vez que yo tengo estas tareas, seguramente lo que corresponde es asignar tiempo a esas actividades. Por lo tanto, para nosotros, eso es lo que tendríamos que realizar en dicha planeación temporal. Yo voy a colocar un ejemplo de una planeación basada en el tiempo. ¿Qué necesito tener de entrada para hacer una planificación del tiempo? Obviamente tengo que saber el tiempo disponible que tengo, pero también necesito saber los recursos humanos con los que cuento. Es decir, tendría el equipo definido para el proyecto, para que en base a eso también podamos hacer dicha asignación. Pueden existir diversas maneras de poder representar una planeación del tiempo. Acá en lo que estamos mirando ahorita es un clásico diagrama Gantt, en el cual estamos viendo una especie de cronograma donde fácilmente podemos identificar tres aspectos, fíjense. En esta columna de acá estamos viendo, es decir, todo esto. Estamos viendo las actividades que consideramos vamos a realizar durante el proyecto. Y fíjense, esas actividades están organizadas en por lo menos dos niveles. Este vendría a ser como las etapas principales. Y dentro de cada etapa principal, obviamente, vienen ya las tareas en concreto que se van a realizar. Aquí, esto parecería que está propuesto en un enfoque lineal. Sin embargo, repito, va a ser lineal si esto sería todo el proyecto. Es decir, el total del proyecto. Pero esto también podría ser plenamente válido dentro de un enfoque ágil, donde esta planeación corresponde solamente a un sprint. Entonces, aquí, repito, estamos viendo el conjunto de actividades. En este otro lado, acá arriba, estamos viendo el tiempo que disponemos para el proyecto. Aquí estará el mes, en vez de que diga mes 1, dirá pues enero, febrero, marzo, lo que corresponde. Y estas líneas que vemos acá representan el tiempo que le estamos asignando, por ejemplo, a esta etapa principal. Lo que está en negro y lo que está en azul ya vendría a ser el tiempo que le estamos asignando a cada una de las tareas. En síntesis, como les decía, aquí estamos viendo tres cosas. Primero, las actividades. Segundo, el tiempo. Y tercero, también se puede aprovechar para identificar los responsables de las actividades. ¿Sí? Fíjense, yo puedo también ir definiendo quiénes son los responsables, si es posible. O sea, tampoco es algo que tiene que estar siempre, ¿no? Entonces, este es un clásico diagrama denominado diagrama Gantt, que nos permite plantear una representación de una planeación temporal. Ahora, esta es una forma. Podría haber otras alternativas como un diagrama PERT, un diagrama tipo calendario, pero en este caso usamos esto. Como lo ven, es bastante
conocido este esquema, muy clarito. Pero como les decía hace rato, el desafío no es hacer el diagrama, pues no, porque el diagrama Gantt, porque ese diagrama Gantt lo puede hacer muy fácilmente. El desafío es hacer un diagrama o un cronograma que termine siendo factible de cumplir. Y para eso hacemos justamente estas dos actividades que podríamos mencionarlas como necesarias en el tema de la tarea. Para esto vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes, por ejemplo, es parte de un proyecto en este grupo. Entonces, yo quiero que acá, inicialmente, ustedes escriban un conjunto de tareas que ustedes consideran podrían realizar para el proyecto de la materia, aunque aquí hay algo raro, ¿no? Que es lo raro que van a empezar a planear algo que ya están terminando. Pero bueno, para efectos obviamente de avance de la materia no nos queda otra, pues no estamos planeando algo que ya lo están terminando. Sin embargo, cuando estén, por ejemplo, en Ingeniería de Software 2, ahí van a hacer las cosas como de forma correcta, es decir, la planeación se hará en su lugar y el desarrollo se hará en su lugar que corresponde. Entonces, vamos. Les voy a dar unos 3 minutos. Quiero que escriban acá un conjunto de tareas que ustedes consideran que podrían ser candidatas como tareas para su proyecto. ¿Listo? Vamos entonces en un ratito, en 3 minutos les llamo y me van comentando. ¿Se entiende? Bien, vamos trabajando por... ¿Cómo la idea terminaron? Bien, a ver, vamos comentando un poco. Vamos a ver escuchémosle a Milton Anagua. ¿Qué escribió Milton Anagua? ¿Nos lo puede comentar más o menos? ¿Qué proyecto está haciendo Milton? Aplicación para la compra de tickets para eventos haciendo pago usando tecnología blockchain, ingeniero. Ok. ¿Qué escribió? ¿Qué actividades piensa, digamos, más o menos? Yo puse, por ejemplo,
definir requisitos, realizar modelo inicial, diseñar modelo de datos. Esa tarea puse, ingeniero. Bueno, ahí vamos con Catherine Denise Gómez. Buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo está haciendo el software para la gestión de subtítulos. Y las tareas que yo puse fueron recolección de requisitos del proyecto, definir las herramientas a utilizar, probar servicios o librerías a consumir, diseño de la base de datos y diseño de interfaces de usuario. Ok, vamos a ver con Mauricio Martínez Valdez. Ingeniero, nuestro proyecto es de un sistema de gestión de colas con inteligencia artificial, con reconocimiento de rostro. De requisito de planificación de tareas puse recolección de requisitos, especificación preliminar del software, asegurar los recursos necesarios, análisis de requisitos, revisión del diseño. Después para la programación, revisión de especificaciones de diseño, la codificación, después realizar las pruebas también, detectar los fallos y corregir los errores. Bien, vamos con Roberto, o mejor dicho, Robert Lujo Becerra. Sí. Ok, ¿alguien más que quiera complementar para que lo cerremos esta parte? Bien. Espérenme, aquí estamos. Seguramente cada quien obviamente ha escrito un conjunto de actividades que considera las que tendría que llevar a cabo durante el desarrollo de su proyecto. Sin embargo, podemos tomar algunas referencias que podrían fundamentar estas actividades que hemos definido. Es decir, nosotros tenemos que tener un concepto muy claro. El desarrollo del software es una actividad, o mejor dicho, es una práctica basada en una disciplina, porque es una disciplina. Eso implica que no vamos a hacerlo solamente lo que nosotros veamos conveniente o a simplemente un criterio y nada más. Tendríamos que basarnos en algo que pueda de alguna forma fundamentar justamente el conjunto de actividades que hemos descrito. Probablemente van a haber muchas cosas que se pueden identificar hacia como alguien dijera, hacia la rápida, pero tiene que haber algo que nos permita a nosotros, repito, fundamentar lo que vamos a hacer. Definir las tareas más o menos es como pensar cómo voy a desarrollar el software. ¿Qué voy a hacer? Y eso me implica hacer por lo menos dos cosas. Uno, sería sí o sí, yo tendría que pensar para saber cuáles son las tareas que voy a llevar a cabo durante el desarrollo de un proyecto. Sí o sí tendría que establecer una estrategia de desarrollo. Y hablar de estrategias de desarrollo podría de alguna manera resumirlo en hablar de lo que son los distintos enfoques para el desarrollo del software. Por ejemplo,
Si mi estrategia de desarrollo es una estrategia 100% clásica, convencional, predictiva, entonces van a aparecer etapas muy obvias dentro del proceso de software, como es el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas como macroetapa. En cambio, si voy a trabajar con un enfoque quizás de tipo en un conjunto de incrementos basado en ciclos, entonces seguramente yo voy a descomponer el proceso de software en un conjunto de ciclos donde cada ciclo me va a generar un entregable y ese ciclo podría estar previsto de 4 etapas fundamentales y tomo como referencia el proceso unificado. Inicio, elaboración, construcción y transición. Entonces, primera actividad o primer referencia para poder definir las tareas, establecer una estrategia de desarrollo. Segunda, seguramente también, tiene que ver con la definición de métodos. Porque una estrategia de desarrollo, si bien es cierto, me permite tener un panorama completo de todo el proceso de software. Pero las estrategias de desarrollo no dicen el cómo, no dan el detalle de cómo hacer algo. Por ejemplo, yo podría decir que usando un proceso de tipo predictivo voy a hacer análisis, diseño, implementación y prueba, pero no me dice cómo hacer análisis, no me dice cómo hacer diseño, tampoco me dice cómo hacer implementación. En cambio, yo debería buscar métodos para hacer análisis, por ejemplo, métodos para hacer diseño, métodos para hacer implementación, métodos para hacer prueba. Y ese ya va a ser el sustento de las actividades de detalle. Esto que está acá podría ir en el conjunto de actividades como una especie de actividades principales y las tareas que van a venir aquí van a venir como una especie de subtarea. Hasta acá, por ejemplo, fíjense, 2 proyectos que usan la misma estrategia y los mismos métodos, en el fondo parecería que van a tener el mismo cronograma de un punto de vista de actividad. Si todos van a usar, por ejemplo, lo mismo sería igual. Pero acá ya viene lo interesante. Que tiene que ver con la personalización. ¿Qué significa personalización? Que estas estrategias de desarrollo y estas actividades que definen los métodos, nosotros tendríamos que personalizarlos de 2 maneras. Por un lado, quizás quitando algunas tareas que considero que no son aplicables al proyecto que estoy desarrollando. O por otro lado, también agregando otras tareas que de repente yo sí considero que no lo define la estrategia, tampoco el método, pero consideramos que es importante poderlas realizar. Entonces, usando estas 3 referencias, nosotros podemos ya plantear el conjunto de actividades que tendríamos que realizar en nuestro cronograma. Por ejemplo, lo que ustedes me han dicho ahorita, cuando yo les pregunté uno por uno, yo estoy seguro que muchos de ustedes se olvidaron de las estrategias de desarrollo, de los métodos. Algunos probablemente sí se recordaron, pero es diferente cuando ya lo vemos de una manera puntual. ¿Qué quiere decir? Que para identificar las tareas que vamos a realizar, por lo menos debería tomar esas 3 referencias. Por un lado, una estrategia de desarrollo. Por otro lado, los métodos de desarrollo, que esos de repente están plenamente establecidos, pero el tercer punto, que es la personalización, me permiten darle el tratamiento apropiado de acuerdo a la naturaleza del proyecto y obviamente de quien lo está planeando. Como ven, entonces, eso podría ser como una referencia para desarrollar un proyecto de manera lo suficientemente, llamémoslo así, disciplinada dentro del enfoque de desarrollo. ¿Se entendió ese punto? Bien, ahora vamos a
dejarles una tarea para la siguiente clase. ¿Qué consiste en esto de acá? Ya tengo las tareas supuestamente acá. Ahora lo que yo tengo que es asignarle tiempo. Entonces, la pregunta para la clase del día miércoles, cuando empiece la clase, lo primero que les voy a preguntar es algo parecido. Que me digan bajo qué criterio, bajo qué argumento harían asignación de tiempo. Por ejemplo, ustedes ahorita en lo que me han venido comentando, el ejemplo que me han dado, seguramente lo van a ajustar en cuanto a actividades. Y luego ya tienen que pensar en asignarle tiempo. Y lo que vamos a decir ahí ahora, bajo qué criterios hago esta asignación de tiempo. Eso lo comentamos en la clase del día miércoles, ¿ok? Bien, jóvenes, con ustedes nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Solo ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.